poder compartir con todos ustedes este tiempo, ¿verdad? En este domingo en donde pedimos que nuestro Padre Celestial, como siempre, pues nos dé palabra de sabiduría y nos alimente en términos espirituales. No olvidemos que nosotros en nuestro nuevo nacimiento, en nuestra nueva existencia, somos espíritu. Realmente nosotros somos un espíritu ahora, principalmente somos espíritu. Antes, en nuestra primer creación, la Escritura nos dice que nosotros fuimos hechos almas vivientes, ¿verdad? Pero ahora nosotros, efectivamente, porque el segundo Adán, que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante, ahora nosotros tenemos en nuestro corazón un espíritu que da vida. No solamente somos un alma que vive, sino que en nosotros está un espíritu que da vida. Y ese espíritu que da vida está unido a nuestro propio espíritu, ¿verdad? Y ahora juntos, como uno solo, efectivamente estamos viviendo aquí, en nuestro ser, en este hombre que el día de hoy conocemos. Ahora, este es un misterio, por supuesto, que tiene que ser revelado por nuestro Padre, porque ahora somos nosotros principalmente espíritu. Y por esto dijo el Señor algo muy importante, que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No solamente en alma ni en cuerpo, sino en espíritu. Porque en el espíritu realmente se gesta todas las bendiciones, se gesta toda la manifestación que el hombre tendrá en cada uno de sus órganos, por hablar así. Sus órganos, hablando del alma como un órgano del ser humano, hablando del cuerpo como otro órgano del ser humano y hablando del espíritu como un órgano principal del ser humano. Es decir, desde el espíritu, efectivamente nosotros sacamos la vida. Por eso es que la Escritura nos dice algo muy importante, que de todas las cosas guardadas, ¿verdad? Que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, es decir, nuestro espíritu. Desde nuestro espíritu mana la vida. Y por esto es que en nuestro espíritu tiene que reinar el Espíritu Santo y tiene que reinar la gracia. De allí que nuestra lucha de fe arranca desde adentro, arranca desde lo que nosotros permitimos, ¿verdad?, que se introduzca en lo más profundo de nuestro ser. De ahí que la gracia tiene que reinar efectivamente en nuestra propia conciencia. La gracia de Dios. Es decir, saber que yo soy una nueva persona, soy una nueva criatura por la obra de Cristo a mi favor. Saber que ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él no solamente que perdonó, que limpió, que pagó todos mis males y todos mis pecados, sino que además me hizo nacer de nuevo. Y mi nueva raíz ya no es el hombre adámico. No olvidemos que de Adán yo arrastré el pecado y la muerte. Pero ahora en mi nuevo hombre, en mi nueva raíz, la cual es Jesucristo, yo arrastro la justicia y arrastro la vida eterna, la vida Zoe, la vida de Dios. Y esta vida es la que nos corresponde experimentar a ustedes y a mí, porque es nuestra vida realmente ahora. Cristo es nuestra vida. Entonces, esta vida que Cristo nos da es la vida que usted y yo tenemos que experimentar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No se olvide, usted es una nueva creación de Dios. Y Dios no pudo haberse equivocado en esta nueva creación, sino que la hizo perfecta. La hizo a imagen y semejanza de Jesucristo. Y ahora lo importante es que esa nueva creación de Dios, ¿verdad?, sea lo que la Escritura dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ¿qué es lo que es hecho nuevo en mí? Lo que es hecho nuevo en mí es todo aquello que tengo que conocer, que experimentar y que vivir de Cristo. Eso es lo que es hecho nuevo en mí, porque todo lo de Cristo ahora me pertenece. Pero como yo estoy en este proceso de que vaya apareciendo en mí lo que Cristo es, entonces es necesario que la vida de Él
efectivamente vaya siendo una realidad en todos y cada uno de nosotros. Y esto va a definir, hermanos, ciertamente una manera de caminar, una manera de andar, que tiene que ver con en dónde efectivamente nosotros estamos poniendo nuestra fe, en dónde estamos poniendo nuestra mirada. El apóstol Pablo, en una de las cartas que envía a los Corintios, en el versículo 12, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12, escribe lo siguiente, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces aquí el apóstol marca algo importante, ¿no es cierto? Y es la manera como nosotros nos conducimos. Aquí muestra dos maneras en las cuales nos podemos conducir ahora que efectivamente nosotros conocemos y sabemos de esta vida preciosa y maravillosa que Cristo es en nosotros. De todas maneras, nosotros tenemos la capacidad de poder elegir estas dos maneras de conducirnos. Aquí él muestra claramente las dos maneras como nosotros normalmente elegimos conducirnos. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Fíjese, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros los hermanos. Es decir, aquí vemos estas dos corrientes, si queremos, ¿no es cierto?, que muestra el apóstol Pablo, en las que normalmente nosotros de alguna manera tenemos que caminar. La sabiduría humana, ¿verdad?, por un lado, o la gracia de Dios por otro lado. Y a esto efectivamente, ¿no es cierto?, se reduce toda la batalla de la fe que nosotros efectivamente estamos peleando todos los días de nuestra vida. Porque la sabiduría humana, nuestra inteligencia, nuestra lógica, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento humano, el conocimiento que nosotros adquirimos en Adán, sea bueno o sea malo, la Escritura lo llama sabiduría humana. Y esa sabiduría humana se contrapone, ¿no es cierto?, a la gracia de Dios. Y aquí el apóstol dice, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Es muy importante que en nuestra conciencia nosotros debamos respondernos esta pregunta: ¿cómo estamos caminando hoy en el mundo? Si estamos caminando, ¿no es cierto?, con sabiduría humana o estamos caminando con la gracia de Dios. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Quién tiene que responder esta pregunta? ¿Verdad? En primer lugar, nuestra propia conciencia, porque en mi conciencia es en donde permanente y continuamente yo escojo si aferrarme a la gracia de Dios, que no es más que aferrarme a Cristo en mi conciencia, dejar que Cristo habite por la fe en mi corazón. Es decir, hacer mío todo lo que es de Jesucristo. O la otra, ¿no es cierto?, conducirme a través de efectivamente la sabiduría humana. Ahora, esto es por el un lado. Nuestra conciencia es la que de alguna manera nos tiene que demostrar qué es lo que estamos nosotros escogiendo. ¿A quién estamos escuchando permanente y continuamente en nuestro corazón y en nuestro espíritu? Mire, el órgano más cercano del ser humano, el más cercano al ser humano es el espíritu, a pesar de que nosotros, lo más cercano que vemos a nosotros es nuestro cuerpo.
porque nos vemos, nos podemos hasta tocar. ¿Ok? En términos de la carne, lo más cercano que tenemos nosotros es nuestro cuerpo. Y por eso es que normalmente nuestra sabiduría humana se guía por lo externo, se guía por lo que ve. Después, lo más cercano que tenemos nosotros es nuestra alma, son nuestras emociones, son nuestros deseos y nuestros sentimientos. Y la carne y la sabiduría humana se guía por eso, por lo que puede tocar, por lo que puede sentir. Pero, ahora que nosotros somos de espíritu, realmente el órgano más cercano que tenemos es el espíritu. Como somos de espíritu y no estamos habituados, ¿no es cierto?, a esta práctica de la sabiduría humana, que es guiarse por lo que toca y por lo que siente. Por lo que toca, por lo que siente, por lo que entiende. Eso está también dentro de la misma perspectiva del alma. Así es como nosotros nos guiamos. Esa es la sabiduría humana. ¿Ok? Pero sin embargo, ¿no es cierto? La gracia de Dios, como nosotros hemos estado aprendiendo, no es más que Cristo mismo, y esa gracia de Dios que está en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que mora en nuestro espíritu, se comunica con nosotros por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, y es el órgano más cercano que usted y yo tenemos por ser espíritu. Como nosotros somos espíritu, con quien realmente nos conectamos es con el espíritu, pero como no estamos efectivamente adecuados o sintonizados con el espíritu, normalmente todavía estamos muy sintonizados con la sabiduría humana, es decir, con lo que tocamos, con lo que sentimos, con lo que pensamos. Generalmente todavía nosotros, ¿verdad?, de alguna manera estamos caminando conforme a la sabiduría humana y conforme a efectivamente lo que el mundo o la corriente de este mundo generalmente hace. Ahora, es tan importante lo que el apóstol aquí está comentando, porque lo que yo escoja, cómo escojo conducirme, determinará efectivamente, ¿no es cierto?, las consecuencias o las experiencias que de alguna manera yo tenga que ir viviendo a futuro. Así que es muy importante que nosotros, en primer lugar, hermanos, nos preguntemos, ¿sí?, el testimonio de nuestra conciencia, ¿qué nos dice? El apóstol Pablo aquí está sincerándose con los corintios, porque en este contexto en el que él está hablando en esta carta, se habían acercado muchos falsos apóstoles que justamente tenían como propósito, aun cuando normalmente ellos no lo entendían así directamente, el hacer que los gentiles, en este caso los corintios, que habían creído en Cristo Jesús, efectivamente sepan que si es que ellos no se circuncidaban, o es decir, si es que ellos no guardaban la ley, Cristo no les iba a aprovechar, que es lo que generalmente hoy mucha de la religión que tenemos nos enseña, porque nosotros arrancamos normalmente en nuestra relación con Dios por medio de la fe y vamos terminando en la carne. Arrancamos en la fe y terminamos en la carne. ¿Qué significa? Yo acepto a Cristo como mi Señor y como mi Salvador por medio de la fe. Yo reconozco que efectivamente he sido un pecador, reconozco que no puedo cumplir y que no califico para poder cumplir las demandas que el Señor nos hace en su palabra, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos que el Señor me pide. Es imposible que mi carne lo pueda cumplir. De tal manera de que hemos llegado a un punto en donde hemos dicho, Señor, yo soy incapaz, no lo puedo hacer, así que estoy en tus manos, y el Señor nos lleva hacia Cristo, que es su gracia, para que ahora nosotros recibamos todo lo que Cristo es por medio de la fe, y que
todo lo que Él es por medio de la fe se convierta en realidad y en experiencia en nuestra propia, vida. Entonces, allí es donde yo me aferro y allí es donde efectivamente yo quiero mantener mi relación, mi constancia y mi firmeza en mi comunión con Dios. Allí es donde yo quiero permanecer y allí yo quiero estar. ¿Quién da testimonio de en dónde yo estoy permaneciendo? Nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos dice a nosotros si estamos verdaderamente aferrándonos a Cristo o seguimos de alguna manera nosotros intentando ganarnos las cosas de nuestro Padre. O seguimos de alguna manera nosotros intentando calificar delante de los ojos de nuestro Padre por nosotros mismos. Si estamos intentando establecer nuestra propia justicia y no la justicia que proviene de Dios. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos porque efectivamente nuestra conciencia allí, si queremos de alguna manera, está en una posición de un fiscal, en la que o va a confirmar lo que estamos haciendo o nos va a acusar, o en la posición de un juez, que nos va a confirmar que estamos haciendo las cosas como debemos, o que al contrario nos va a acusar de que no estamos haciendo lo correcto. ¿Y qué es aquí lo correcto y lo incorrecto? Aquí lo correcto siempre será lo correcto el que nosotros nos aferremos a quienes somos en Cristo Jesús. Eso es lo correcto. Lo correcto es que cuando de alguna manera en mi experiencia natural, en mi hombre de carne aún, yo cometo un error, yo he pecado, lo correcto es volver a Cristo. Lo correcto es volver a la gracia, porque normalmente cuando yo peco, ¿verdad? Esto tiene que ver directamente con lo que yo he decidido creer, con lo que yo he decidido conducirme en el mundo. ¿Sí? Es decir, si yo he decidido conducirme en el mundo con la sabiduría humana, tenga por seguro que las consecuencias de esas decisiones, aun cuando sean el hacer cosas buenas, ¿verdad? Efectivamente va a tener consecuencias de mañana hacer cosas malas y pecar. Pero cuando yo decido efectivamente venir a la gracia de Dios, ¿qué dice la Escritura? En el libro de Romanos. Dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate, cuando nosotros estamos bajo la gracia, el pecado no tiene poder sobre nuestra vida. Cuando yo estoy bajo la gracia, el pecado no tiene poder para nuestra vida. Es decir, la gracia domina el pecado. La gracia aplasta el pecado. La gracia realmente echa fuera, ¿no es cierto?, todo aquello que de alguna manera antes yo era incapaz de poder lograr por mi propio esfuerzo. Es decir, Cristo en mí se enseñorea del pecado. La vida de Cristo en mí hace que efectivamente mi experiencia sea una experiencia de justicia y de santidad y de crecimiento efectivamente a esos niveles. Entonces, mi conciencia, en primer lugar, hermano, tiene que determinar, ¿no es cierto?, o decirme, o dar testimonio de cómo yo me estoy conduciendo. Es decir, que en mi caso particular, primero, estoy escogiendo. Y lo que la Escritura nos quiere decir aquí y el Espíritu Santo es que efectivamente nuestra posición permanente y continua, correcta, ahora que somos espíritu, es que estemos continua y permanentemente escogiendo la gracia de Dios. Porque finalmente es una elección que tú tienes que hacer y que nuestro Padre no va a elegir por ti. Él quiere que tú efectivamente te afiances en la gracia. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Cómo? Entendiendo que cuando tú de alguna manera tienes eventos, ¿verdad? Todavía en tu carne tienes eventos que de alguna manera los estás experimentando porque estás viviendo con sabiduría humana, pues perfecto.
eso es lo que está pasando. Entonces, ¿ahora qué hago para que esto no vuelva a suceder? Nada, simplemente lo que tengo que hacer es volver a escoger estar en la gracia de Dios. Es muy posiblemente una experiencia de todos nosotros, los seres humanos y las personas que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que a veces sin darnos cuenta inclusive, estamos escogiendo la sabiduría humana para poder conducirnos en decisiones, en determinaciones y en definiciones. Es que estamos escogiendo la sabiduría humana. Y efectivamente no estamos escogiendo la gracia de Dios. Ahora, cuando yo escojo la gracia de Dios, efectivamente yo me introduzco en el ámbito, ¿verdad? En donde las leyes, en donde el poder de Dios, en donde toda la deidad de Dios efectivamente comienza a tener un efecto en mi propia vida. El reino de los cielos comienza a operar en mí el momento en que yo escojo efectivamente vivir por gracia. Y vivir por gracia es vivir por la vida que Cristo ya puso en mi espíritu y aferrarme a esa vida como, ¿verdad?, el motor que tiene que operar en mi existencia por la eternidad. Esto es algo que usted y yo tenemos que aprender, ¿verdad? Obviamente con el tiempo, pero tiene que ver directamente con esta fe, ¿no es cierto?, que de alguna manera escoge el cómo yo me quiero conducir en este tiempo. Así que ya sabemos nosotros que si por el otro lado escogemos la sabiduría humana, pues todo el mundo, todo el ámbito de la muerte, ¿verdad?, va a venir y a operar en cada uno de nosotros con sus leyes. Y sabemos que esas leyes van a generar en nosotros, primero, temor, miedo, inseguridad, pecado, enfermedad, tristeza, angustia, dolor, pobreza, desánimo, porque todo esto efectivamente tiene que ver con el reino de la muerte. Todo lo que nosotros sabemos nos esclaviza, nos atemoriza, nos amedrenta. Todo lo que hace que efectivamente nosotros estemos esclavizados tiene que ver efectivamente con el imperio que la muerte está ejerciendo sobre todos y cada uno de nosotros. Ahora, de todo aquello nos libra el Señor, o nos ha librado ya, ¿verdad? Porque ¿cómo el Señor contrarresta todo aquello? Pues por la obra que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, la cual implica que el día de hoy el Señor nos ha librado del poder de las tinieblas, eso está en Tesalonicenses, nos ha librado del poder de las tinieblas, o nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la potestad de la muerte y nos ha introducido, sí, en el reino precioso de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, en ese reino de Jesucristo imperan nuevas leyes que operan a nuestro favor. Y es por esto que cuando yo decido conducirme, ¿no es cierto?, con la gracia de Dios, inmediatamente yo estoy escogiendo que todo el cielo, que todo el séquito de ángeles, que todo el ejército de seres celestiales y que las leyes espirituales del Señor comiencen efectivamente a operar a mi favor. Eso no significa que, por supuesto, yo voy a tener que seguir enfrentando circunstancias de enemigos que se levantan para quitarme o echarme de la posición de la gracia en la cual me encuentro. Pero eso significa que yo tengo en mí el poder del Señor obrando poderosamente contra todas aquellas cosas que de alguna manera quieren quitarme o quieren sacarme de esa posición en la cual efectivamente soy más que victorioso. Así que obviamente vamos a tener consecuencias de vivir, ¿no es cierto?,
con la sabiduría humana, como ya todos nosotros conocemos. Creo que no hay que hablar mucho porque de alguna manera, como hemos estado escogiendo permanente y continuamente esta manera de conducirnos, de alguna manera también nuestras vidas efectivamente obedecen a esa elección permanente y continua que estamos haciendo de conducirnos por medio de la sabiduría humana. Pero cuando nosotros decidimos efectivamente día a día, a cada momento, porque la verdad es que tenemos que hacer elecciones de continuo en nuestra vida, aún en pequeñas cositas, aún en lo que a lo que deba dedicar mi tiempo en este momento, a lo que deba ver o lo que no deba ver, a lo que deba hacer o no. Es decir, allí yo decido a qué me someto. ¿Sí? No es desde la perspectiva humana simplemente someterme a está bien esto que voy a hacer o está mal esto que voy a hacer. Este es el famoso sí y no de la carne. Hago esto y no hago lo otro. No, aquí es ¿qué escojo? ¿Escojo la gracia o escojo la sabiduría humana? La gracia incluye toda la obra y el poder de Dios a mi favor e incluye toda la manifestación que en la medida en que yo me mantenga en ella va a ser una experiencia en mi vida del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio, de la santidad, de la justicia, de la verdad, de la prosperidad, de la abundancia. Todo esto es parte de lo que Cristo es. No nos olvidemos, hermanos, que la Escritura nos dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es. Póngase una vez más a pensar cómo Cristo es. Cristo es triste, no es triste, Cristo es gozo, entonces yo soy gozo, así como Él es, yo soy en este mundo. Cristo es injusticia, no, Él es justicia, así como Él es, yo soy en este mundo, entonces yo soy justo. Cristo es santo, entonces yo soy santo. Cristo es pobre, sí, la Escritura dice que Él es dueño de todas las cosas, dueño del universo, entonces yo, ¿por qué soy pobre? No, entonces yo no soy pobre. Por esto es tan importante el que cuando yo vea a Cristo realmente esté mirando el espejo de quién soy yo. Cristo es mi espejo en el cual me puedo ver a mí mismo en la nueva realidad de esta nueva creación que el Señor ha hecho para conmigo. Es decir, la forma como el Señor me ve a mí es ni más ni menos como ve a Cristo Jesús. Esa es la forma. Y esa es la forma como yo me debo ver. Allí es donde yo escojo efectivamente posicionarme y aferrarme en la gracia. Y ahí es cuando yo me comienzo a parecer a papá, cuando soy capaz de llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas lo que tu papá dice que tú eres por lo que Cristo hizo por ti, aun cuando no lo estés viviendo, entonces tú estás de acuerdo con que lo que papá dice de ti es verdad, aun cuando todavía no lo experimentes. Pero esa palabra que es palabra de Dios, te ha sido dada para que así como el Señor dijo, hágase la luz cuando había oscuridad, ahora se haga la sanidad cuando hay enfermedad. Ahora se haga la provisión cuando hay escasez. Ahora se haga la paz cuando hay guerra, intranquilidad o inseguridad en el corazón. Que ahora se haga la fuerza cuando definitivamente hay debilidad. Para que ahora se haga la vida cuando estoy pasando por valles de sombra de muerte. Si te das cuenta del poder que nuestro Padre nos ha dado, porque Él dice que yo soy como su Hijo. Entonces, cuando yo escojo conducirme por gracia, yo escojo el que efectivamente todas las buenas cosas que mi hermano mayor Jesucristo consiguió para mí, las pueda ir alcanzando por medio de la fe. No olvides, hermano, que el Señor nos ha dicho a nosotros, nuevas personas, nuevas criaturas, que el justo por la fe vivirá.
El justo vive por la fe en lo que Dios dice que yo soy, en lo que Dios dice que Él ha hecho por mí, en lo que Dios dice que Él me ha dado, en lo que Dios dice que yo puedo hacer. Para esto nos dio nuestro Padre a Cristo y nos dio la Escritura. Para esto nos dio esta palabra escrita, para que esa palabra escrita sea el insumo que tome el Espíritu Santo para escribir esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y que se convierta en vida en cada uno de nosotros. Eso es lo que yo escojo cuando escojo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene que ver con aceptar todo lo que Cristo es, porque como Él es, así soy yo. Cuesta, ¿no? Específicamente cuando tus experiencias siguen siendo de injusticia o cuando de alguna manera todavía sigues viviendo en cierto tipo de esclavitud o cuando todavía hay cosas en tu vida que tú ves y dices esto no puede ser de un cristiano. Sí, efectivamente, tienes razón, lo que tú estás viendo no es de Cristo. Pero la Escritura nos dice claramente que las cosas que no se ven son las cosas eternas, no las cosas que se ven. Las cosas que se ven se acaban. Las cosas que se ven son cosas pasajeras. Y es por eso que muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros estamos muy enfocados en nuestras emociones y muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, es decir, hoy día siento paz en mi corazón y yo digo, Señor, qué maravilla, todo está bien, todo está precioso, todo está hermoso. Pero mañana amanezco con el pie izquierdo y no me pregunten por qué, pero amanecí decaído, amanecí desanimado, ni siquiera me quiero levantar. Evidentemente, inmediatamente veo a mi corazón y ya no quiero ni siquiera hablar con Dios. O si no, inmediatamente comienzo a buscar en mí mismo qué hice para de alguna manera sentir esto. Y no nos damos cuenta que el enemigo nos está bombardeando con algo que ya la Escritura mismo nos ha advertido y dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Fíjate, si por algo tú no te puedes guiar es por el corazón, porque tu corazón es mentiroso, tu corazón te engaña, tu corazón te miente y el corazón, ¿no es cierto? Es decir, los deseos, los sentimientos y las emociones son territorio del enemigo, son el territorio de la sabiduría humana. Cuando yo escojo escuchar lo que dice mi cuerpo, escuchar lo que dice mi alma para tomar decisiones y no escuchar lo que dice Dios, entonces por supuesto yo estoy escogiendo el conducirme conforme a la sabiduría humana. Y la sabiduría humana nos dice el libro de Santiago que es diabólica. Es decir, la sabiduría humana está siendo operada detrás por Satanás mismo. La inteligencia del ser humano, la inteligencia del primer Adán, fue intervenida por el enemigo. Y usted vaya al libro de Romanos capítulo 1 y vea cómo el hombre, a pesar de que Dios se ha hecho evidente, dice la Escritura, a todos los seres humanos, a través de las cosas creadas, de tal manera de que no hay duda de que Dios existe. Es decir, cuando tú ves el mar, cuando tú ves el cielo, cuando tú ves las estrellas, cuando tú ves esta preciosa naturaleza, cuando tú ves actuar el cuerpo humano, cuando tú ves tantas cosas maravillosas, ¿verdad?, que tenemos a nuestro alrededor, y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, porque la Escritura dice que para todos es obvio que si vemos una obra maestra, la lógica es que inmediatamente nosotros pensemos cómo será el maestro que la hizo. ¿Cómo será el creador de toda esta maravilla? Por lógica el hombre tiene, ¿verdad?, que ver esa cosa así. Es como cuando vemos una pintura maestra o cuando vemos efectivamente el que alguien toca una obra maestra en el piano. No se nos podría nunca ocurrir que es el viento o que efectivamente es la creación tocando, ¿no es cierto? Sino que hay alguien detrás con sabiduría, con inteligencia, con capacidad, ¿verdad?, efectivamente interpretando esa pieza. Cuando vemos efectivamente nosotros una pintura preciosa, decimos, oye, qué genio el señor que está detrás o el artista que está detrás. No nos cabe la menor duda de que efectivamente hay alguien detrás, alguien poderoso, alguien con muchísimos dotes. Pero cuando nosotros hablamos de Dios,
Resulta que Dios ha hecho todas las cosas del universo y nosotros no creemos en Dios. No le atribuimos a Dios toda esa majestuosidad. Y la Escritura nos dice que todo lo que es invisible, el eterno poder y deidad de Dios se hace claramente visible a través de las cosas hechas, de tal manera de que nadie tiene excusa para poder decir que Dios no existe. Porque Dios ha puesto evidencia ante los ojos del ser humano y ante la mente del ser humano que efectivamente detrás de esa tremenda creación existe un tremendo creador. Pero el hombre, dice la Escritura, se envaneció en sus pensamientos y en su conocimiento. Fíjate lo que el diablo ha hecho. ¿No es cierto? Que nosotros seamos tan rudos que la sabiduría humana lo que hace es opacar la obra de Dios a nuestro favor. Y ahora, esto sigue operando, ¿ah? Esto no ha cambiado. Inclusive si nosotros somos cristianos, si decidimos efectivamente conducirnos por la sabiduría humana, vamos a tener efectivamente nosotros este mismo problema, vamos a tener esta misma experiencia, que se nos va a opacar el evangelio de Cristo, se nos va a opacar el evangelio de la gracia. Vamos a dejar de ver la obra de Cristo a nuestro favor. Lo cual, hermanos, es perder de alguna manera la gran oportunidad de que todo el ejército, toda la obra de Dios, todo el reino de Dios, toda esa justicia, todas las leyes de Dios sigan operando a nuestro favor. Pero no porque Dios no quiera, sino porque nosotros estamos obstruyendo con las decisiones que tomamos el fluir del poder de Dios a través de nuestra propia vida. Entonces, qué importante es lo que el apóstol aquí está mostrando a los corintios. Él está hablándoles de su experiencia. Fíjate, él está dando testimonio de lo que su conciencia le dice a él. Por eso es tan importante de que nosotros digamos, muy bien, si al apóstol Pablo, su conciencia le daba testimonio de cómo él se estaba conduciendo, si con sabiduría humana o con la gracia de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿qué dice nuestra conciencia? O ni siquiera le escuchamos a nuestra conciencia, porque cuidado, que tampoco la escuchemos. Ahora, cuando nuestra conciencia viene a ti y te dice que eres un pecador, te dice que debes dejar de hacer esto, que debes dejar de hacer lo otro, tu conciencia te dice que estas cosas que estás pensando, estas cosas que estás generando, no están bien y te acusa y te culpa y te condena, pues ya debes saber que es don Satanás trayéndote a una posición de condenación para aplastarte, porque el Señor Jesucristo en la gracia nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿A quién estoy escuchando yo? A la gracia de Dios que me dice que ninguna condenación hay para mí. Si yo he aceptado a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, si yo he confesado con mi boca que Jesucristo es el Señor y he creído en mi corazón que mi Padre lo levantó de los muertos, entonces yo soy salvo. Y la Escritura nos habla de salvación no solamente del infierno, sino que nos habla de salvación, de provisión, que es lo mismo. Nos habla de libertad, que es lo mismo. Nos habla de sanidad, que es lo mismo. Porque la salvación de Dios no solamente tiene una connotación de eternidad respecto de habernos rescatado y respecto de habernos sacado del reino de las tinieblas y de habernos efectivamente evitado, ¿no es cierto?, el infierno, sino que el Señor hoy en la palabra salvación incluye todo lo que tú y yo necesitamos para poder enfrentar el presente siglo malo. ¿Qué hemos dicho? Es provisión, es sanidad y es libertad de tantas cosas que de alguna manera tenemos que enfrentar. Ahora, la lógica es que dentro de esta circunstancia nosotros tengamos que enfrentar
a la muerte misma, porque cuando la muerte de alguna manera sabe que hemos escapado de ella o estamos escapando de ella, y Satanás sí que sabe cuando nosotros escapamos de él. ¿Cuándo lo sabe? Pues él lo sabe cuando nosotros decidimos conducirnos con la gracia de Dios. Ahí él no tiene ninguna posibilidad de hacernos daño, ni de ayudarnos, ni de eliminarnos, perdón. No tiene ninguna capacidad de poder hacernos daño. Mira, en el reino de Dios nosotros tenemos promesas maravillosas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros mientras estamos en este mundo, en el reino de Dios? ¿Qué nos dice el reino de Dios a nosotros? Nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en cada área de mi vida, en cada circunstancia en la que yo voy a vivir, el Señor me dice, todo lo puedo en Cristo. La pregunta es, si Cristo arranca, emprende o se mueve en algo, ¿nosotros podríamos determinar que efectivamente Cristo fracasa? No, Él no fracasa. Ahora, Él nos da la sabiduría. Él pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, nos dice la Escritura. Esta es otra cosa maravillosa que opera en nuestro corazón. Él pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate, para tomar decisiones, para arrancar nuevos proyectos en nuestra vida, en cualquier área en la que nosotros nos encontremos. Si yo estoy en la gracia, yo tengo la seguridad de que mi querer y hacer, ¿verdad?, tienen que ver con lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Pero ojo, que el Señor jamás va a poner un querer y un hacer contrario a la Escritura. Nunca. Es por eso que también el Señor nos entregó la Escritura. Para que esta gracia en la cual yo estoy creyendo, para que esta gracia de Dios a la cual yo me estoy aferrando, esté en sintonía, ¿verdad? Porque también conocemos las maquinaciones del enemigo, con lo que su palabra maravillosa efectivamente nos dice. Así que, hermanos, es tan importante el que nosotros escuchemos el testimonio de nuestra conciencia. Si nuestra conciencia nos acusa, eso no es la gracia de Dios, sino es la sabiduría humana. Pero si nuestra conciencia, como en el caso del apóstol Pablo, ¿sí?, dice algo maravilloso aquí, dice que con sencillez y sinceridad de Dios. Fíjate lo que él está mirando dentro de su corazón. Él está mirando que el haber elegido conducirse con la gracia de Dios ha generado en su vida algo importante: sencillez y sinceridad. Sencillez y sinceridad. Sencillez y sinceridad. ¿Pero de quién? ¿Del apóstol? No. Aquí dice sencillez y sinceridad de Dios. La gracia lo que hace es producir lo que Dios es en nosotros. Es decir, la gracia lo que hace es producir lo que Cristo es. La gracia produce amor, produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Produce santidad, justicia, verdad. Produce prosperidad y produce abundancia. Hay mucha gente que no le gusta escuchar estas cosas, porque como que de alguna manera parece que nosotros nos estamos enfocando en las cosas materiales. Pero no, la gracia produce eso. La gracia de Dios produce bendición. De hecho, la palabra en el Salmo 1, vaya usted y vea lo que este nuevo hombre que somos nosotros, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. Está hablando de Cristo, pero como Cristo y yo somos lo mismo,
Somos miembros del cuerpo de Cristo, está hablando de nosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche y de día. Mire lo que dice aquí la Escritura. ¿Cómo es este hombre? Dice, será permanente continuo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, todo lo que hace prosperará, todo lo que hace prosperará. La gracia trae como consecuencia el que lo que nosotros hacemos prospera. Ahora, eso no quiere decir que todas las cosas me salen perfectamente bien y sin problemas. No, eso quiere decir que el Señor ha prometido que todo lo que yo haga prosperará. Podrán venir problemas, podrán venir circunstancias adversas, podrán levantarse enemigos para tratar de frenar lo que tú estás haciendo, pero el Señor dice que todo lo que tú haces prosperará. Y además hay algo maravilloso, que la Escritura nos dice, que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae con ella tristeza. A ver, hermanos, si tú eres un padre rico, con todas las capacidades económicas necesarias, ¿tú permitirías que tus hijos, tus nietos, padezcan hambre? ¿Tú permitirías que tus hijos y tus nietos padezcan desnudez? No, ¿verdad? Si algo tú quisieses en tu corazón es que jamás ellos tengan que padecer ni hambre, ni desnudez, ni frío, ni ninguna otra cosa que de alguna manera tú seas capaz de poder suministrarles. Nosotros tenemos esto en el corazón nuestro, ¿verdad? En nuestra vieja creación siendo malos. Imagínate lo que nuestro Padre Celestial, siendo justo, siendo bueno, siendo amor, tiene en su corazón para nosotros. Ahora, cuando nosotros nos tomamos de la gracia de Dios, y que ahí viene la diferencia, ¿no? Porque cuando yo decido conducirme por la gracia de Dios, estoy decidiendo conducirme por la obra de Cristo a mi favor. Eso se llama fe, y la Escritura dice que cuando nosotros venimos a Dios, ¿verdad? Todo aquel que viene a Dios primero debe venir sabiendo que Él es galardonador de lo que le buscan. El que viene a Dios desprovisto de esta visión de que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, el que viene a Dios para no buscar un galardón, para no buscar bendición, para no buscar provisión, para no buscar sanidad, para no buscar respuestas, entonces evidentemente, ¿para qué viene? Nosotros venimos a Él para efectivamente recibir de Él los beneficios, ¿verdad? Que efectivamente como hijos hoy nos merecemos, no por nuestros merecimientos, no porque nosotros lo hayamos calificado, sino porque Cristo nos hizo nacer de nuevo y ahora somos una nueva criatura y una nueva creación. Esa nueva criatura, esa nueva creación, ese nuevo hombre espiritual es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, en el cual Dios tiene contentamiento. Ahora, ese hombre es el que tiene que aparecer en nuestra propia vida. Y ese hombre ya no tiene relación con nuestra historia pasada de pecado. Ese hombre ya no tiene relación con nuestra historia pasada de muerte, con nuestra historia pasada de errores, con nuestra historia pasada de malas decisiones. No, ese hombre tiene relación hoy con todo lo que Cristo es, con la bendición que Cristo es, con la provisión que Cristo es, con la abundancia que Cristo es, con la prosperidad que Cristo es. Cuando nosotros efectivamente podemos extraer esta realidad de la Escritura, hermanos, lo único que puede venir a nuestro corazón es esperanza, de saber que la buena obra que nuestro Padre comenzó en cada uno de nosotros también la terminará. Él es el responsable de que nosotros hayamos nacido de nuevo. Él es el responsable de habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Él es el responsable de habernos predestinado a ser conformes a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Él es el que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él es el que va a terminar
y culminar la obra de Dios a nuestro favor. Así que fíjate, ¿qué es lo que produce la gracia de Dios? Lo primero que va a producir la gracia de Dios son las cosas de Dios. Sencillez y sinceridad, dice aquí. Primero, sencillez de Dios. Mira, qué maravilloso saber, Dios es sencillo. Nosotros somos los que realmente hemos complicado lo que Dios es. Porque nuestra mente mala, perversa, en la carne, nuestra mente que está en la sabiduría humana, se ha generado y se ha creado un Dios totalmente distinto y diferente a nosotros. Un Dios inalcanzable, un Dios lejano, un Dios demandante, un Dios juez implacable, un Dios que efectivamente solamente va a bendecir en la medida en que yo me lo merezca. Eso es lo que ha creado la sabiduría humana, lo que ha creado la religión humana. Pero realmente Dios es sencillo. Con sencillez y sinceridad, ¿de quién? De Dios. Fíjate, qué maravilloso saber que nuestro Padre, que es el que creó todas las cosas, el creador del universo, es sencillo y sincero. Ahora, esa sencillez y esa sinceridad, tu conciencia comienzan realmente a identificar en tu corazón. El apóstol aquí estaba dando efectivamente cuentas de cómo la conciencia de él, que está en el espíritu a propósito, ¿no? Esta es la conciencia del espíritu, ¿sí? Y en esta conciencia es que nosotros debemos realmente aferrarnos a Cristo Jesús. En esta conciencia es que nosotros nos aferramos a Cristo en lo más profundo de nuestro ser. No, tu mente divaga, pero en tu conciencia es que tú dices, Señor, en lo más profundo de tu corazón, yo soy tuyo, yo soy tuya, te pertenezco, tú eres mío, yo soy tu hijo, tu hija, porque la Escritura dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces comienzan a aparecer en nosotros las cosas que son de Dios. Y como comienzan a aparecer las cosas que son de Dios, estas cosas comienzan a ser evidentes y comienzan a ser patentes en todos y cada uno de nosotros. Estas cosas comienzan de alguna manera a ser primero patentes a nosotros mismos. Porque aquí el apóstol está hablando claramente que con sencillez y sinceridad de Dios. ¿Qué más tiene que aparecer de Dios en nosotros? Aquí está hablando de dos cosas. Pero tiene que aparecer todo lo que Cristo es. Tiene que aparecer la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la sencillez de Cristo, la sinceridad de Cristo, la amabilidad de Cristo, el amor de Cristo, la fe de Cristo, la paz de Cristo, el perdón de Cristo, la paciencia de Cristo, el sufrimiento de Cristo, porque Él es sufrido. Mire, el carácter de Cristo, de hecho, el amor, en 1 Corintios 13, la Escritura nos dice que el amor es sufrido. Lo primero que muestra la Escritura, hablando de Dios mismo, ¿no? Porque como todos nosotros sabemos, Dios es amor. La primera cosa, y usted vaya a 1 Corintios 13, la primera cosa que nos muestra la Escritura es que ¿qué es el amor? No dice que el amor es benigno, el amor es bueno, no, sí dice, pero lo primero que dice es que el amor es sufrido. Es decir, una característica del amor de Dios es que tiene el poder para resistir cualquier tipo de circunstancia, dificultad, lucha o problema en la vida. El poder, el amor de Dios es sufrido. Eso significa ser sufrido. Es decir, en la propia naturaleza de Dios, y lo demostró con Cristo Jesús en la tierra. Él pudo sufrir todas las circunstancias y situaciones más adversas que ningún ser humano sobre este mundo pudo haber sufrido, ¿o no fue así? Él sufrió, hermanos, desde la pobreza extrema cuando nació en un pequeño pesebre rodeado de animales, hasta que efectivamente fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Cuánto sufrió? Sufrió de los de su propio equipo la traición. Sufrió de su propio pueblo el desprecio. Sufrió la calumnia. Sufrió el desprestigio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que Dios es, si aparece en mí la sencillez y la sinceridad de Dios,
Si aparece en mí la sencillez y la sinceridad de Dios, entonces tiene que aparecer también, ¿verdad?, el poder de Dios para poder sufrir cualquier circunstancia y cualquier situación. Porque esta es una de las capacidades que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso la Escritura nos dice inclusive maravillosamente que nosotros no vamos a sufrir circunstancias que no sean humanas o situaciones que no sean realmente humanas. Que nosotros vamos a tener que efectivamente enfrentar situaciones de adversidad, situaciones de sufrimiento, situaciones de dificultad y posiblemente, ya que el mundo no nos conoce, ya que la religión no nos conoce, ya que Satanás mismo sabe que nosotros somos un peligro para desenmascararlo, entonces él lo que hace es levantarse con situaciones o circunstancias adicionales a las normales para perturbarnos. Pero sin embargo, ahí lo que el Señor hace, ¿verdad?, cuando nosotros decidimos mantenernos en la gracia, es que el amor sufrido se levante en nosotros. Así como aquí la sencillez y la sinceridad de Dios, que el poder para poder resistir los embates del enemigo se levante en nuestra propia vida para que le demostremos a Satanás, al mundo y a nuestra carne que efectivamente, ¿verdad?, lo que es de Dios, las características de Dios, la manifestación de Dios se está comenzando a hacer realidad en nosotros, aún en temas como el sufrimiento. Pero qué decir entonces del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad y etcétera, de todas las cosas que el Espíritu manifiesta. Así que, hermanos, la Escritura aquí nos habla y nos dice de algo importante. ¿Cómo nosotros tenemos que conducirnos en este mundo? Muy bien, con la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios nos hemos conducido primero en el mundo. La gracia de Dios nos ha sido dada para conducirnos en el mundo. Tú querías una respuesta de parte de Dios para tu propia vida. Muy bien, pues es la gracia de Dios. Tú quieres una respuesta de Dios para ver cómo eres capaz de poder enfrentar las circunstancias que tienes que enfrentar hasta que te vayas de este mundo. Pues la gracia de Dios te ha sido dada. Esto es tan maravilloso que el apóstol Pablo también en el libro de Corintios, si mal no recuerdo, cuando estaba viviendo una situación de debilidad, cuando estaba viviendo una situación de prueba, ¿verdad? Él dice que 3 veces le pidió a Dios. 3 veces le pidió a Dios que le quite esa prueba de él. 3 veces le pidió a Dios. Y el Señor, la respuesta que tuvo y le dijo es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjate, en consonancia con esto que estamos viendo aquí, la gracia de Dios nos ha sido dada para que nos conduzcamos en el mundo, para que sea efectivamente nuestra aliada estratégica, ¿verdad?, para poder enfrentar todas las circunstancias de la vida. Es decir, tú necesitas hoy enfrentar tal circunstancia, la gracia te ha sido dada. Aférrate a ella, es tuya, te pertenece. La gracia de Dios es todo lo que tú necesitas. La gracia de Dios es todo el ejército de Dios, todas las leyes del reino de Dios, todo el poder de Dios a tu favor. Eso es la gracia que Dios te ha dado. Ahora, ¿en dónde tú arrancas con esa victoria? En tu espíritu. Esta es una guerra espiritual, hermanos. La victoria no arranca el momento en que yo gano exteriormente, el momento en que yo recibo exteriormente, el momento en que yo efectivamente veo la gloria exteriormente. No, quiero decirte algo, que esa gloria, ese buen momento, ese recibir y esa victoria se forjaron primero cuando tú escogiste la gracia de Dios. Así que tú arrancas efectivamente produciendo una victoria física, visible, palpable, sentible,
cuando efectivamente tú arrancas obteniendo una victoria invisible que arranca desde el corazón. El Señor nos ha dado la gracia para que nos conduzcamos en el mundo. No necesitas pedir sabiduría más de la gracia de Dios. Y de hecho el libro de Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y sabe que cuando yo vengo a Dios y tengo falta de sabiduría y le pido algo, ¿sabe qué me va a decir el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, cuando yo soy débil, cuando yo soy incapaz, cuando yo ya sé que no puedo, cuando yo ya he hecho todo lo que he podido, simple y sencillamente, ahora le toca al Señor, cuando yo he llegado a ese punto. Eso es maravilloso. Aquí tengo un versículo que lo estoy buscando, justamente tocante a este. Habla el apóstol Pablo como antecedente de lo que él ha tenido que enfrentar. Él ya sabía en su corazón que le ha sido dado la gracia para conducirse en el mundo. Y la gracia sirve para los momentos de lucha, de dificultad y también para los buenos momentos. La gracia nos acompaña a todo momento. Fíjate aquí, les comenta el apóstol y les dice en 2 de Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Fíjate, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Aquí el apóstol demuestra que llegó un momento en donde él estuvo intentando enfrentar la circunstancia con sus propias fuerzas. Pero hubo un momento en que fueron abrumados sobremanera más allá de sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo a nosotros? Hemos hecho todo lo que hemos podido, nos hemos movido de una u otra manera, hemos puesto toda la carne en el asador, hemos puesto todos nuestros contactos, hemos hecho todos los movimientos, pero hemos seguido siendo abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de nuestras propias fuerzas. Ahora, ojo, el apóstol está hablando de una experiencia tomando en cuenta la relación que él tenía con el Señor, pero él sabía que contaba con la gracia de Dios. Fíjate, dice, de tal modo llegó a ser nuestra situación que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, esto se trataba de vida y de muerte, ¿eh? No se trataba de un tema de tengo que pagar una deuda, o de que chúsale, ahora qué voy a hacer, con quién me voy a casar, y ahora cómo voy a hacer para salir del problema del arriendo. No, aquí está hablando de la vida, porque aquí se estaban jugando la vida. Entonces dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él perdió la esperanza de conservar la vida. Como un hijo de Dios, sabía que había llegado a su fin. Y fíjate lo que dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Fíjate, él dice, yo tuve en mí mismo que darme cuenta que no había nada que hacer, sentencia de muerte, estaba acabado. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. Fíjate lo que Dios hizo. Dios les llevó a una situación. No Dios les trajo a ellos esta tribulación, sino que el enemigo evidentemente no se va a mover sin que Dios se lo permita. Pero lo que nuestro Padre quería es que Pablo se despoje de toda posibilidad y de toda capacidad humana, es decir, que se despoje de toda sabiduría humana, que se despoje de toda herramienta humana, que se despoje de todo recurso humano. Eso es lo que él quería, porque esa capacidad humana, ese recurso humano, lo que hacía básicamente es que el poder de Dios no salga a hacer la parte que le correspondía, y es la gracia de Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Fíjate, para que no confiásemos en nosotros mismos. Dicho por el apóstol Pablo, esta es la sabiduría humana. La sabiduría humana confía en sí misma. Confiamos en nosotros mismos. A nosotros nos han entrenado, y ahora peor en este mundo de humanismo,
a confiar en nosotros mismos, desde niños, a los chiquitos, a los más pequeñitos, le decimos, adelante, tú puedes, confía en ti mismo, ten fe en ti. ¿De dónde viene esa sabiduría? Cuando aquí el Señor va al revés y dice para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios, que resucita de los muertos. Ellos ya sabían técnicamente que estaban muertos y estaban sentenciados a muerte. Y fíjate lo que dice el versículo 10, maravilloso. El cual nos libró. Nos libró. ¿Cuándo nos libró? Pues nos libró cuando efectivamente nosotros ya teníamos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ya no había ninguna esperanza humana de nuestro lado, no había una gota de sabiduría humana, pues el Señor nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Todavía hay una cierta sospecha de que hay alguna posibilidad de que les pueda suceder algo, pero sin embargo aquí Él habla desde el poder de Dios, desde la gracia de Dios. Pues bueno, hermanos, para eso efectivamente se nos ha dado la gracia de Dios que estamos hablando más arriba, ¿verdad? Para eso efectivamente se nos ha dado la posibilidad de que la gracia de Dios se nos da para que nos conduzcamos en el mundo. No necesitas más herramientas. Tienes que aferrarte a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es lo que Dios te ha dado para que te puedas conducir en el mundo. Y dice, y mucho más con vosotros. Ahí está la relación con los hermanos, mucho más con los hermanos. Con el mundo, pero también con los hermanos. Porque si es verdad, la gracia de Dios lo que me va a dar a mí es la capacidad de poder enfrentar al mundo y toda su maldad. Pero sin embargo, también la gracia de Dios me da el poder para relacionarme con mis hermanos, para darles amor, para poder traerles bendición, para poder traerles gracia, porque ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.